¿Cómo están, estimados estudiantes? Mi nombre es Paula Venegas y yo voy a ser su tutora dentro de este módulo. Vamos a iniciar con la clase de calidad en sus productos y para eso vamos a analizar unos conceptos de qué es calidad, de qué es la calidad total, de satisfacción al cliente, entre otros. Iniciemos. Como podemos ver aquí en la presentación, partimos de qué es calidad. La calidad se refiere al valor que un consumidor le otorga a un producto o a un servicio. Por otra parte, la calidad es cumplir con las expectativas del cliente. Entonces aquí vamos a explicar cuál es este concepto. Muchas veces nosotros como clientes exigimos que tal producto o tal servicio sea de calidad, pero no conocemos todo el concepto que abarca esta palabra. Entonces, como nos dice aquí, es cumplir las expectativas del cliente. Si bien es cierto, cuando realizamos una compra de un producto o también adquirimos un servicio, siempre partimos de una necesidad. Ya, por ejemplo, yo deseo comprarme un automóvil. Es porque tengo esa necesidad y posteriormente voy viendo las características, que sea económico, que sea pequeño, que sea deportivo, que sea de tal color, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo que uno busca es satisfacer esa necesidad y la calidad lo que busca es cumplir esas expectativas y más. Es decir, dar una mayor satisfacción y beneficio al cliente. Eso conocemos con lo que es calidad. Entonces, cuando nosotros estamos buscando un producto o servicio, siempre analizamos a nuestro alrededor todas las entidades que nos pueden proporcionar lo que nosotros necesitamos. Y en eso empezamos a ver diferencias entre unas y otras, ¿ya? A esto se conoce también como el tema de una ventaja competitiva. Es decir, ¿qué es lo diferente de esta empresa frente a las otras? Y nosotros ahora desde el lado de vendedores debemos buscar qué ventajas, qué beneficios podemos dar a los clientes para que ellos seleccionen a nuestra empresa y no se vayan con la competencia. Ahí es cuando estamos actuando con ese adicional de dar al cliente esa ventaja de sentirse feliz, de sentirse totalmente seguro con ese producto o servicio y además garantizamos su fidelidad. ¿Ya? En eso partimos de lo que es calidad. Vamos a ver ahora lo que es calidad en una organización. Miren, podemos ver aquí en la lámina que comprende 4 áreas, lo que es la calidad personal, la calidad del entorno, calidad del producto y calidad del servicio. ¿A qué me refiero cuando hablo con calidad personal? La calidad del personal de una organización. ¿Ya? Es muy importante entablar la carta de presentación al cliente desde las instalaciones, desde mi personal, de cómo están distribuidas las áreas, es decir, dar una imagen total al cliente de cómo se maneja mi organización para poder establecer tal producto o tal servicio. Entonces, esa primera carta de presentación es la que va a dar al cliente la seguridad, le va a dar una garantía para que él pueda hacer esa decisión de compra. Entonces, mi calidad de personal está en cómo están mis funcionarios, desde cómo están presentados, cómo se comunican al cliente, la educación, el lenguaje que emplean para poder entablar ya una relación comercial. Desde ahí es que yo debo tener un liderazgo para mi personal que pueda tener esa comunicación constante, comunicación amable con el cliente para que se pueda solucionar sus dudas, sus inconvenientes, algunas inquietudes, etc. Vamos con cuál es la calidad del entorno. Nosotros debemos ser conscientes que en una organización vamos a tener clientes internos, clientes externos, factores internos, factores externos. Muchas veces nosotros nos confundimos en que solo debemos satisfacer a nuestro cliente externo, es decir, buscar cuál es la solución, cuáles son sus ventajas, pero nos olvidamos de toda nuestra parte interna. Y nuestra parte interna o cliente interno se encuentra en nuestros propios funcionarios, en cómo está su motivación, en cómo están los recursos para que ellos puedan trabajar, recursos humanos, recursos económicos, cómo está la capacitación, cómo está su autoestima, etcétera, para que las áreas que están dentro de mi organización puedan funcionar adecuadamente y yo pueda obtener ese producto o servicio para otorgar a mi cliente. A eso se refiere en calidad de mi entorno.
Es decir, buscar todos los procesos que se están realizando, optimizar las funciones, delegar funciones, establecer un seguimiento para ir viendo cómo se va avanzando en los indicadores que tengo como organización. Si, por ejemplo, el tema de que yo quiera vender el 10% más este año que el otro año, perfecto. ¿Qué metas voy a tener? ¿Qué objetivos quiero cumplir? Si ese es uno de mis objetivos, ver qué lineamientos voy a dar para que eso se pueda cumplir. Y todas estas tareas, realizarles una medición o seguimiento para ver cuáles son los inconvenientes, problemas que vamos encontrando en el camino y poder solucionarlos para que al final se entregue el producto que es al cliente. Vamos a ver lo que es la calidad del producto. Aquí nos dice el aspecto, la utilidad, la resistencia y la duración. Qué importante es cuando nosotros queremos vender tal producto hacia el cliente, indicarle cuáles son sus beneficios. Recordar que la atención al cliente, para poder engancharlo, para poder capturar a ese cliente, necesitamos de 3 primeros minutos, en los cuales nosotros vamos a decir cuáles son sus beneficios, cuáles son las ventajas y no entrar tanto a un detalle técnico, que eso se lo puede ver en unas especificaciones o se los puede analizar una vez que ya tengamos la atención del cliente. Sí, siempre es necesario recordar cuál es el aspecto de nuestro producto, cuál es su utilidad. Es decir, por ejemplo, si es que yo estoy buscando vender un perfume a un cliente, listo, decir a qué segmento estoy vendiendo. Si yo estoy vendiendo, por ejemplo, a mujeres de 30 a 40 años, indicarles cuál es su estuche, cuál es su empaque, cuál es su tamaño, cuál va a ser su aroma, cuál es su color, cuánto dura este aroma, cuál es la utilidad que le pueden dar, por ejemplo, llevar a cargar en su cartera o tener un envase más grande que lo pueda tener en casa, en la oficina, etc. Indicarles todas las comodidades, facilidades, beneficios, ventajas que van a obtener con ese producto. Mientras que en el servicio nos movemos un poco de otra realidad. Sí, el producto el cliente lo puede mirar, lo puede palpar, pero en cambio un servicio lo que se hace es venderle al cliente la experiencia de ese servicio. Digamos que ustedes están vendiendo el servicio de internet para casas. Lo que ustedes pueden hacer es que el cliente vive esa experiencia de lo que es tener una buena velocidad de internet, de lo que es descargarse películas, música a grandes velocidades y en poco tiempo. Entonces ahí se vende lo que es una experiencia. Vamos a leer acá que dice que si se trabaja ante un público en directo, se debe hacer con simpatía, educación y paciencia. Esto es muy cierto. Por eso también parte de la calidad de cómo es nuestro personal. Nosotros debemos analizar desde el liderazgo de una organización qué empatía tiene en relación el cliente con nuestra parte comercial, porque de ahí va a partir una relación totalmente fundamental para comunicación entre cliente y organización. Entonces es necesario contar con una educación, con una paciencia totalmente hacia el cliente, en que se puedan comunicar ambos. A ustedes les ha de haber pasado, y muchas veces nosotros mismos como clientes, que vemos al que está algún mal servicio, que se nos fue o tuvo una caída, el mismo ejemplo del internet, y empezamos a llamar y todo es molesto, es de que quiero que me lo activen inmediatamente y todo. Efectivamente, la parte que recibe todo este reclamo debe darle una apertura total al cliente, de explicarle las razones, de decirle en cuánto tiempo se va a solucionar, qué es lo que pasó, y mantener esa tranquilidad. Sobre todo es tener una buena comunicación y también calma lo que es enfrentarse con clientes, ¿sí? Porque muchas veces las relaciones son totalmente descordiales, el cliente llama bastante enojado, bastante molesto, y ahí es donde hay que saber cómo manejar esta situación para que la comunicación sea totalmente educada y haya comprensión entre ambas partes. Vamos a analizar dentro de la calidad del producto. Nos indica que los bienes tangibles suelen conocerse con el nombre de productos. Es lo que yo les decía en la lámina anterior. Es totalmente una dimensión vender productos, portafolio de productos, a lo que es servicios. Ya en una clase me preguntaban, profe, pero ¿cómo hacemos esto de los servicios si el cliente no lo puede palpar y esto? Y todos elegían la venta de un producto, porque les parecía más complicado el tema de un servicio. Entonces ahí es lo que yo les explicaba, de que en un servicio uno tiene que vivir y vender esa experiencia para que el cliente pueda apreciar qué es lo que va a tener de ventajas al adquirir ese servicio.
Lo que no pasa con un producto, porque como les comentaba, uno se puede palpar, uno puede ver, por ejemplo, en compras online, la dimensión, el tamaño, los colores, etcétera. Entonces es un poco más palpable y visible para el cliente. También nos dice que tiene su consistencia material y se trata de objetos físicos cuya utilización por el cliente resuelve una necesidad sentida. Es a lo que vamos, es a yo poder palpar, a poder visualizarlo. Pero el servicio es vivir y vender esa experiencia. ¿Qué ventajas yo voy a tener? Obviamente, a lo que yo les comentaba del servicio de internet, ver su velocidad, ver la capacidad de descarga, ver películas, utilizar varias redes sociales, varias computadoras conectadas a la vez, etc. Esa vivencia la puede sentir el cliente. Esa es la diferencia entre lo que es un producto y un servicio. Dentro de la calidad del producto, tenemos que realizar actividades necesarias para asegurar que se obtiene y mantiene la calidad requerida, desde que el diseño del producto es llevado a la fábrica hasta que el producto es entregado a su cliente por la utilización. Los objetivos principales es minimizar costos y maximizar la satisfacción del cliente. A ver, en esta lámina lo que nos referimos es a nuestros procesos internos y los procesos externos. ¿Ya? Entonces, recordar que en los procesos internos, dentro de un liderazgo de una organización, yo debo establecer cuáles son sus funciones, hacer sus mediciones, hacer manual de procedimientos, establecer indicadores, seguimientos para ver qué es lo que está pasando. Si bien es cierto, en el tema de minimizar u optimizar los costos es muy importante y por eso es que cada área tiene su función dentro de la organización para todos trabajar en conjunto y obtener ese producto final para el cliente. Es ver qué es lo que está pasando, cómo puedo mejorar en tiempos, cómo puedo mejorar en el tema de mi calidad. Aquí es muy importante partir del círculo del PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir, yo tengo mi planificación de realizar tal producto, sé que debe pasar por tales procesos y a eso se lo hace el proceso de elaboración como tal, también se lo verifica que esté correcto y siempre va a haber un proceso de mejora continua. ¿A qué se refiere este proceso de mejora continua? Es como que nosotros al final del año, aunque hayamos sido la mejor empresa en ventas, estemos colocados como la empresa número 1, como un referente nacional, siempre vamos a tener que hacer mejoras continuas. Y esto pasa por el tema de tecnología, innovaciones, el tema cultural, el tema social, cuál es nuestra realidad, cuál es nuestro entorno, que muchas veces nos va a tener que hacer cambios y crear estas ventajas competitivas que sean perdurables en el tiempo para lograr con las mismas ventas o superiores, ¿ya? Entonces a eso se refiere con el tema de minimizar costos, siempre ir viendo qué puedo mejorar y cómo puedo optimizar mi tiempo, ser totalmente eficaces en nuestro trabajo. Y maximizar la satisfacción del cliente es, como yo les decía en un inicio, partir de una necesidad que tiene el cliente y a eso sumarle beneficios, ventajas y hacerle vivir esa experiencia al cliente de lo que va a obtener de mejoras. Que siempre él esté consciente de que con este producto y tuvo más mejoras, tuvo estos beneficios, tuvo más ventajas frente a mi competencia, ¿ya? Dentro de este flujograma tenemos que la calidad del producto comprende la adecuación del uso, la satisfacción con el diseño, la conformidad, la disponibilidad. Qué importante es nosotros poder indicar al cliente cómo adecuar tal producto para su uso. Como yo les decía en un ejemplo anterior, el tema de un perfume, es decir, explicarle al cliente, mire, con este tamaño de perfume usted puede llevarlo en su cartera, llevarlo en su bolsa, al igual que tenerlo en su casa, tenerlo en la oficina. Ya es una facilidad y una comodidad para el mismo. Aunque son pequeños detalles, lo que estamos vendiendo también es esa comodidad, esa facilidad al cliente de emplear este producto. Satisfacción con el diseño. Qué importante es tener un empaque, un diseño, en el mismo ejemplo del perfume, un diseño de la botella del perfume que sea delgado, que sea agradable para la vista incluso del cliente. No sé si a ustedes les ha pasado, pero incluso cuando el producto es muy bueno, y a veces el estuche, el color, el empaque no es tan adecuado y por esos pequeños detalles muchas veces se caen las compras. Entonces lo que hay que tener es todo un diseño
correcto, el empaque adecuado. Para esto se hacen estudios, análisis de qué es lo que más percibe y quiere el cliente, sobre todo el segmento que yo voy a realizar esa venta. Tenemos lo que es la conformidad, es decir, que el cliente se sienta a gusto con ese producto, no que diga, bueno, realmente me toca aceptar ese producto porque no tengo más opción, para nada. Totalmente nosotros como vendedores debemos buscar que el cliente esté tan contento, tan seguro, tan agradable de comprar ese producto que siempre va a querer comprar lo mismo. Y vamos a tener esa fidelización del cliente porque está feliz, porque está contento con el producto, con la calidad. Eso es el tema de conformidad. Y la disponibilidad es que, no sé si también les ha pasado, pero a veces cuando uno hace, digamos, una venta por catálogo y el cliente le gusta ese producto, le gusta ese color, que cuando va a adquirir ese producto y le dicen, ¿sabe qué? Se me acabó el producto o me llega en un mes o algo, esas decisiones pueden hacer que ya el cliente no quiera la compra o vaya a ver a la competencia. Entonces siempre debemos asegurar que si nosotros como vendedores estamos promocionando ese producto, el mismo debe estar disponible en el momento en el que yo estoy ofertando el mismo. Caso contrario, se causa este inconveniente para el cliente y puede desistir en su compra. Vamos a ver cómo medir la calidad del producto. Para esto tenemos un conocido esquema de Snatch en el cual nos habla de una eficacia funcional y del diseño excelente. Veamos, en eficacia funcional nos indica que este enfoque se centra en definir el nivel de calidad en función de la capacidad del producto para cumplir con la máxima eficacia posible las funciones para las que ha sido diseñado, ¿sí? Entonces, aquí volvemos a partir de que estamos a través de cumplir una necesidad del cliente y para eso vamos a explicar qué funciones tiene ese producto que puedan satisfacer estas necesidades del cliente, ¿ya? Entonces, por eso nos habla aquí de que cumpla con estas funciones a las que ha sido diseñadas. Por ejemplo, si es que yo voy a adquirir una computadora y necesito que esa computadora tenga la suficiente capacidad para soportar programas pesados de dibujo, por ejemplo, un AutoCAD, entonces yo tengo que obviamente darle al cliente el producto que pueda cumplir con estas características, que tenga una buena tarjeta de video, que tenga una buena respuesta, que tenga una gran capacidad de almacenamiento para que no vaya a tener ningún inconveniente cuando realice sus proyectos. Y totalmente buscamos ser eficaces en el de cumplir nuestros objetivos en el menor tiempo posible y con obviamente optimizando también la parte de costos. Entonces, cuando nosotros buscamos este mismo ejemplo de la computadora, indicarle al cliente todas las ventajas que va a tener, las facilidades, la rapidez, la capacidad de almacenamiento, etcétera, es promocionarle todas esas funciones y satisfacer las necesidades que él mismo está buscando, incluso darles mayores beneficios que recordemos que tiene que ver con el concepto de calidad. ¿Cuál es ese plus de darle al cliente el producto que le estoy ofreciendo? Vamos a ver acá que nos dice el diseño excelente. Se considera que el producto, para ser considerado de calidad, no solo debe funcionar eficazmente y poseer la capacidad de prestar la función para el que le diseña, sino que además poseer ciertas características externas y cumplir ciertos aspectos estéticos. Es lo que yo les decía en el caso del perfume, ¿sí? Muchas veces nosotros únicamente nos centramos en que el producto sea 100% de calidad, sea totalmente adaptable, sea totalmente lo que busca el cliente. Y yo les decía que a veces por cuestiones de empaque, por cuestiones de estuche, es que se cae la venta porque ya no es agradable para la vista del cliente. Está muy grande o el color no les parece o está muy ancho, etcétera. Es de definir exactamente qué es lo que puede ir bien acompañado del producto que lo estoy promocionando, ¿ya? Esos pequeños detalles a veces se nos pasan por alto y es ahí cuando se hacen decisiones de ya no deseo la compra. Dentro de este esquema también tenemos la excelencia, que es alcanzable. Se refiere a la negociación que tiene para realizar la empresa entre ofrecer un producto que alcance los más altos niveles de calidad posible y un producto que llegue a los consumidores, usuarios o clientes al precio más asequible posible. El punto justo entre uno y otro se define como la excelencia alcanzable y se determina la calidad del producto. A ver,
Este concepto es muy importante, ya que como yo también les mencionaba, siempre se analiza cuál es mi entorno externo, es decir, cómo está la situación del país en donde yo estoy promocionando este producto. Digamos que la situación está atravesando por una crisis complicada y mi producto es un poco costoso. Entonces, lo que yo debo asegurarme es primero que al segmento al que yo voy a ofrecer este producto y tenga el poder adquisitivo de justamente realizar la compra, pueda darle unos grandes beneficios y a un precio que sea también asequible en función de la realidad que estamos viviendo. Porque debo conocer que si yo encarezco también el producto, posiblemente esté dejando de lado demasiados clientes que me van a comprar. Ustedes han de haber escuchado que a veces disminuye el precio, pero por la gran cantidad de volumen que yo estoy vendiendo se hace una compensación. Y es muy cierto. Entonces, ahí es donde yo debo poner en una balanza todas las situaciones, situación económica, situación social, situación cultural, las situaciones que son de mi entorno externo para yo poder promocionar ese producto. Siempre vamos a encontrar productos que obviamente tienen mayores características, por lo que su costo es mucho más elevado. Pero lo importante es que nosotros podamos satisfacer las necesidades básicas de los clientes para en función de eso subirles características adicionales, que eso ya puede decidir el cliente si lo adquiere o no. En el mismo caso de las computadoras, es decir, yo tengo esta computadora que cumple con esta necesidad de almacenamiento con la tarjeta de video que les comentaba antes. Sin embargo, esta computadora de acá es más liviana, tiene otro tipo de disco duro, es más fácil de llevarla a cualquier lado, etc. Esas características adicionales, si bien es cierto, nos dan mayor comodidad y por ende también su precio es más elevado, pero sin embargo, mi producto esencial, mi producto estrella o básico, cumple con esas necesidades que quería mi cliente. A eso se refiere con excelencia. Y la satisfacción de las necesidades es que un producto puede tener un diseño excelente y funcionar con total eficacia, pero si no responde con precisión a necesidades y deseos, no puede ser considerado de calidad. Es decir, si es que yo estoy haciendo un estudio de mercado y veo que efectivamente el cliente quiere tales y tales y tales características, yo no olvido que debo satisfacer las mismas y ofrecerle algo adicional para que ese cliente esté totalmente contento y esté totalmente seguro de que va a realizar la compra. Vamos a ver en planificación del control de la calidad del producto. Los equipos de medida necesarios que garanticen la correcta comprobación de los productos, es decir, yo hacer un seguimiento de que estén en correcto funcionamiento los productos, de que hayan pasado por un proceso, por otro proceso hasta el final, de que pueda decir el mismo se encuentra adecuado para la venta del cliente. Las necesidades de formación y entrenamiento del personal con tareas de inspección. Es totalmente indispensable capacitar a nuestro personal y que se encuentre totalmente instruido y conozca todos los procedimientos para realizar sus funciones dentro de su departamento o de su área. Las pruebas y supervisiones que garanticen que estas actividades se realizan de forma correcta, es decir, siempre hacer un seguimiento. Se puede utilizar indicadores en función del tiempo que yo debo entregar ese producto. Puedo hacer una medición mensual, semanal, quincenal, trimestral, etc. Los requisitos y forma y aceptación del producto que garanticen la calidad de los mismos, es decir, que cumplan con todas las especificaciones que se ha solicitado para que puedan abastecer las funciones que requieren los clientes. La forma de hacer la recogida de datos para mantener el control y emprender acciones correctoras es muy importante. Muchas veces nosotros pensamos que con venderle el producto al cliente se termina toda la relación comercial. Totalmente falso. Es de ser una comunicación continua, de que el cliente esté feliz con ese producto, incluso de ofrecerles mayores beneficios, ventajas, mayor gama de portafolio de productos que se pueda dedicar nuestra organización. Dentro de la calidad de servicio, tenemos que los bienes intangibles se denominan servicio, lo que habíamos visto anteriormente, y es vivir esa experiencia de actos de ofrecer al cliente qué es lo que recibe a través de los cuales soluciona sus problemas o carencias. Es por eso que yo les decía, es que viva y que sienta esa experiencia de las ventajas que va a tener con ese servicio que está comprando.
¿Qué es la calidad de servicio? Surge cuando igualamos o sobrepasamos las expectativas de los clientes. Permite referirse a la prestación humana que satisface una necesidad y no consiste en la producción de bienes materiales. Entonces es lo que yo les decía. Vamos al mismo caso del Internet. Mi necesidad básica era tener esa conexión a Internet, pero resulta que ahora también yo puedo tener seguridad para evitar que me hagan algún tipo de infiltración de mis datos, de que puedan hackear mis cuentas, etc. Es un servicio adicional y plus que yo le estoy dando a ese cliente para que pueda sentirse feliz, contento y continúe con nuestro servicio. ¿Cuáles son los aspectos en los cuales se basa el cliente para evaluar la calidad de servicio? La imagen, que es lo que habíamos visto. O sea, qué importante es que el cliente conozca cuál es la imagen de mi organización. Desde que cómo es la empresa, su personal, la comunicación que hay. Las expectativas y percepciones acerca de la calidad. Por ejemplo, si nuestra empresa cuenta con la certificación de las normas ISO 9001-2015, que son las normas de calidad, efectivamente el cliente va a saber que todos los procesos se están llevando adecuadamente, que hay una mejora continua, que hay un tipo bueno de liderazgo para que pueda salir ese servicio, etcétera. Es un plus que se le da justamente a nuestra organización para que pueda dar la cara al cliente. La manera como se presenta el servicio, cómo es el lenguaje, cómo es la comunicación, cómo es la educación que tiene nuestra parte comercial para vender este servicio al cliente. Y la extensión o la prolongación de su satisfacción, como yo les decía, un acompañamiento al cliente hasta el final. ¿Cuáles son los componentes de la calidad de servicio? La efectividad, es decir, el profesional está formado, los materiales son correctos, las máquinas, se hacen todos los procedimientos que se hablan en su manual. ¿Cuál es la eficacia? Es la aceptación por parte del público es buena, el cliente se percibe como adecuado, está contento el cliente con los resultados, para eso se hacen mediciones, se hacen encuestas, se llama al cliente, ¿está satisfecho con su servicio? Sí, no, ¿en qué podemos mejorar? A eso se refiere. ¿Cómo medir la calidad del servicio? Tenemos el modelo CERT-QUAL, el cual tenemos algunos elementos tangibles, la fiabilidad y la capacidad de respuesta. La apariencia de las instalaciones físicas, por ejemplo, cuando les van a instalar el tema del internet, si es que les dejan los cables a la vista, si es que el equipo se encuentra en un lugar adecuado, el equipo es demasiado grande, es decir, todas estas apariencias que sí las puede apreciar el cliente. La fiabilidad. Realizar el servicio prometido, es decir, yo hago una publicidad, cumplir con esa publicidad. ¿Cuál es la capacidad de respuesta? La actitud, es la disposición de ayudar al cliente. Si es que tuvo alguna dificultad en su servicio, explicarle cómo se va a mejorar. Tenemos la seguridad y competencia, es decir, conocimientos que muestren nuestros empleados y cuáles son sus habilidades para poder dar esa seguridad al cliente y que esté tranquilo de que está en manos de buenos profesionales. La empatía, que es la atención individualizada que ofrecen las organizaciones a sus clientes. ¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es la comprensión? ¿Cuál es el lenguaje y la relación que yo estoy manteniendo entre el cliente y mi parte comercial? Los principios de calidad. El cliente es el único juez de la calidad del producto o servicio. El cliente es quien determina qué nivel de excelencia se tiene de ese producto o servicio. La empresa debe formular promesas o publicidad que yo les comentaba que pueda alcanzar. Debe gestionar las expectativas de sus clientes, es decir, en qué puedo mejorar o proporcionarles mejores servicios, mejores productos, etc. Y eliminar los errores, pues decirles al cliente que sí, efectivamente, si hubo algún inconveniente, se lo va a solucionar en el tiempo aproximado, etc. Es decir, que hay una comunicación total con el cliente. Dentro de lo que es calidad, también aquí hacemos un resumen, se define en términos del grado con el que cumple con los requisitos del cliente, a tiempo, a la primera, sin errores, sin defectos y con el precio justo. Es decir, cumplir y satisfacer esas necesidades que tiene el cliente. Es justamente las actuales y potenciales a las cuales debemos responder por encima de sus expectativas. Por eso yo les decía dar ese plus adicional para que el cliente esté totalmente feliz y se sienta conforme. Y terminamos con lo que es la orientación y el enfoque. La calidad se inspecciona, se controla, se construye desde adentro y se administra. Es decir, se hace la planificación de ese producto o servicio, se lleva una medición de que se está cumpliendo, se construye desde nuestros procesos internos y se la administra hasta que se le entrega al cliente. Es decir, tener una satisfacción total. Este es el video en el que hablamos de la calidad, sus características, sus enfoques y tanto lo que es productos y servicios. Continuaremos con más videos. Gracias por su atención.